ordenar nuestra casa, de ordenar nuestra vida. Y bueno, cuando el pastor me pidió que compartiera el día de hoy, pues yo comencé a preguntarme qué puedo compartir a la iglesia en un primer domingo de un año nuevo, de un año donde tenemos una carrera por delante y por donde de alguna manera van a venir cosas buenas, cosas complicadas a nuestra vida. Entonces me preguntaba qué le puedo compartir a la iglesia, y Dios me hablaba acerca de ordenar nuestra casa para el año 2019. Le cuento de que en el año 2019, en todos los meses, o más bien en el mes de enero de cada año, y en particular en este 2019, surgen lo que se le llama los profetas del mes de enero. Y bueno, en el mes de diciembre y en los primeros días de enero se levanta una cantidad de hombres hablando en nombre de Dios, haciendo algunas afirmaciones que de alguna manera se han vuelto trilladas, se han vuelto simples, como por ejemplo, y no me vayan a malentender, muchos dicen el año, o muchos profetizan y dicen: el año que viene, este año va a ser el año de tu bendición, va a ser el año de tu milagro, va a ser el año en donde Dios te va a prosperar, te va a levantar. Y eso se vuelve de alguna manera mecanizado, y la gente lo utiliza hasta como por el ejemplo de decir: esa es la palabra que Dios tiene para mi vida este año. Entonces mucha gente no tiene la responsabilidad de obedecer y de vivir de acuerdo a la palabra del Señor, no tienen un compromiso real con Dios. Pero como surgen los profetas del mes de enero que profetizan que vienen cosas nuevas, cosas maravillosas, que Dios te va a restaurar, y empiezan a dar una cantidad de profecías o palabras en nombre del Señor, muchas personas llegan a creer que eso surge de una manera automática. Pero cuando vemos la Biblia, cuando vemos el texto sagrado de Dios, nos damos cuenta de que la prosperidad y la bendición para un año nuevo no depende de una supuesta profecía, o de que alguien me diga o me declare con un sentido de positivismo que las cosas me van a ir mejor, o que Dios me va a bendecir y me va a prosperar. La prosperidad de los hijos de Dios depende de la obediencia a la palabra de Él. De manera que usted puede recibir las profecías que usted quiera en el mes de enero, pero si usted no se apega a la palabra, al texto, no va a ocurrir nada en su vida. Y de eso me quiero hablar en esta tarde, acerca de ordenar nuestra casa. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, verso 1, dice la palabra: por aquellos días Ezequías se enfermó gravemente y estuvo a punto de morir. El profeta de Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo: así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque vas a morir y no te vas a recuperar. Ezequías volvió el rostro hacia la pared y le rogó al Señor: recuerda, Señor, que yo me he conducido delante de ti con lealtad y con un corazón íntegro, y que he hecho lo que te agrada. Y Ezequías, dice la Biblia, que lloró amargamente. Amén. De tal forma, iglesia, que le quiero compartir un poquito sobre ordenar la casa para este año 2019. Ezequías, yo sé que la mayoría de ustedes conocen un poco o conocen mucho acerca de este personaje singular, de un personaje que marcó la historia de una nación cuando venía de una serie de crisis espirituales, políticas, sociales y de toda naturaleza. Este hombre, este rey, fue el 12º rey de Judá, hijo de un sucesor llamado Acaz, que no fue un buen rey, que no supo conducir o dirigir al pueblo de acuerdo a los preceptos de la palabra del Señor. Y encontramos en el contexto o en la época en la cual este rey, Dios le da la oportunidad de dirigir las riendas políticas, sociales, las riendas de toda una nación. Nos encontramos que había un escenario muy complejo, había un escenario complicado para el ejercicio de este privilegio de reinar o de liderar esta nación. Y bueno, esto era algo repetitivo
podemos encontrar, por ejemplo, que en esta época había una idolatría inimaginable, había una inmoralidad que usted no puede tener una idea. Se había mezclado la idolatría con la inmoralidad en esa época. Y de hecho el culto a la famosa serpiente estaba vigente. ¿Se recuerda usted que Moisés tuvo que levantar una serpiente que de alguna manera tipificaba que aquellos que en el período de la gracia podían ver a Jesús iban a poder ser sanos de la mayor enfermedad que tiene la humanidad, del pecado? Pero luego la cultura judía o los judíos adoptaron la adoración de la serpiente reiteradas veces. Es así como en la época de Ezequías había idolatría, había inmoralidad, habían tantas cosas negativas que este hombre tuvo que tomar una decisión tremenda. Este hombre tuvo que determinar ser una persona diferente, tuvo que determinar hacer las cosas bien, tuvo que decidir con toda la voluntad de su alma, de su mente y de su corazón que él se iba a poner en la brecha para cambiar el destino de una nación completa. De tal manera que este hombre comienza el ministerio, comienza su trabajo, comienza a hacer una cantidad de cambios significativos en ese momento de la historia. Y una de las cosas que hizo este hombre fue restablecer el culto a Jehová, al único Dios verdadero, a ese Dios que era conocido como el Elohim, el Dios de toda fuerza, de todo poder y el Dios de toda la creación. Entonces este hombre restablece el culto a Jehová y comienza a hacer una serie de reformas en su servicio. Trae de nuevo la adoración a ese Dios que hizo los cielos y la tierra. Comienza a desarrollar una cantidad de elementos que iban a traer la prosperidad religiosa de toda una nación. Este hombre también era un estratega en todas las áreas, era un estadista. Dicen los estudiosos que este hombre pudo desarrollar una cantidad de políticas que iban a salvaguardar la seguridad de toda una nación. Supo proteger todo el territorio donde Dios los tenía de los enemigos. Supo también traer algunos avances en materia, por ejemplo, de la seguridad del agua. Hay un historiador que dice que este hombre construyó unos canales de agua en donde en las épocas de sequía el pueblo podía tener agua. Un hombre tremendo, un líder, un hombre con la visión de Dios, con la pasión por cambiar el rumbo de una nación completa. Pero ocurre algo muy interesante, y es que este hombre, siendo un líder de primera, un hombre como lo acabamos de leer, un hombre íntegro, un hombre recto, dice la Biblia que de repente aparece el profeta Isaías con una palabra de parte de él, del Señor. ¿Cuántos le tienen miedo a los profetas? Levante la mano. Ninguno, gloria a Dios. Porque cuando el Señor habla, cuando Él da una palabra, la vida de la persona, más bien, que recibe esa palabra, tiene que cambiar. Porque la palabra en sí, dice la Biblia, que es una palabra que está viva y eficaz y tiene el poder para penetrar en las partes más escondidas del alma del ser humano. Ese es el poder que tiene la palabra del Señor. Entonces yo me imagino el cuadro donde se encontraba el rey Ezequías, y de pronto llega el profeta y le dice: así dice el Señor. No le dijo: este año va a ser un año en el cual vas a salir de tu crisis financiera, vas a prosperar en todas las cosas, vas a tener éxito tras éxito tras éxito, no vas a tener enfermedad o todo te va a ir bien. Isaías no era como los profetas que surgen en el mes de enero en muchos países del mundo. Isaías llega con una palabra y le dice: dice el Señor que ordenes tu casa, porque pronto vas a morir, no te vas a recuperar.
y le declara que este hombre se iba a morir. Entonces yo me preguntaba, ¿por qué sería que Dios quisiera quitarle la vida a un rey como Ezequías, que había sido un rey completamente diferente al resto? Los reyes anteriores habían avergonzado al Señor, al pueblo. No habían cumplido con la tarea que se les había encomendado en la palabra. Entonces, este rey, que es un rey bueno, un rey íntegro, un rey que había traído muchos cambios al reino en materia de seguridad, de la vida social, de todo lo próspero en lo cual se había convertido Israel, ¿por qué entonces Dios le manda una palabra para que este hombre se alertara sobre lo que iba a suceder? Y esto yo lo estuve pensando, pues, ¿por qué Dios le da esta palabra a este rey Ezequías? Y bueno, cuando leemos toda la Biblia, cuando leemos el contexto de la historia, podemos encontrar un primer elemento, y es que esta palabra le fue dada a este hombre para que el pueblo supiera que Dios continuaba gobernando, es decir, que Dios tenía un control absoluto de todas las cosas que le ocurrieran al pueblo de Israel. Es decir, Él seguía siendo el Señor, Él seguía siendo el Rey, Él seguía siendo el jefe soberano y supremo del pueblo de Israel. Entonces, probablemente para el pueblo no era fácil saber que este rey iba a perecer. Pero entendemos esa verdad, que es una verdad que nos va a ayudar en este año 2019. En entender, estimada y amada iglesia, que el Señor gobierna y que Él tiene control sobre todas las cosas. Si usted ve la televisión, lee los periódicos o se actualiza en materia de la política y todo lo que está ocurriendo alrededor del mundo, no me va a dejar mentir. Existe un pronóstico complicado para todo el mundo. Vamos de mal en peor. La Biblia dice que en los últimos días el amor de muchos se va a enfriar, que la maldad se va a multiplicar, que las personas, dice la Biblia, que van a correr de aquí para allá, que va a haber una especie de locura en todo el mundo. Le pregunto en esta tarde, ¿qué es lo que estamos viendo como iglesia en el mundo entero en este momento? Crisis. Estamos viendo que las cosas no pintan bien para los próximos años. Estamos viendo de que en todas las áreas alrededor de la vida del ser humano, los pronósticos no son los mejores. Y nosotros hemos hablado con muchos pastores en Nicaragua y hablamos con ellos y les preguntamos. Y allá está la pastoral en Nicaragua con un sentido de que no saben lo que va a ocurrir, si las leyes van a cambiar, si van a venir situaciones que van a complicar o van a poner en dificultades el libre ejercicio de la expresión de una u otra fe. La iglesia está con un temor que usted no se puede imaginar. Entonces, ¿cuál debe ser entonces nuestra postura? ¿De qué manera podemos traer la fe o la palabra a nuestro contexto actual? Porque déjenme decirle algo en esta tarde. El contexto que estamos atravesando el día de hoy sí importa para la iglesia. No podemos pretender que vamos a estar únicamente en las cuatro paredes esperando que el Señor venga a levantarnos cuando vemos un mundo a nuestro alrededor que se hace pedazos en todos los sentidos. El contexto que estamos atravesando sí es importante y la palabra de Dios tiene relevancia para cada contexto de la historia. Y en este momento en el cual nosotros estamos, tenemos que entender que aunque no hayan buenos pronósticos de la gente natural, de la gente que no tiene el Espíritu de Dios, nosotros tenemos en nuestras manos la palabra profética más segura. La palabra que no solo nos pronostica o predice lo que va a ocurrir, es la palabra viva de Dios que tiene relevancia para el contexto actual. De tal manera que yo no tengo ni la menor idea de cómo usted
comenzado el año 2019. Yo lo puedo ver cantando y adorando al Señor en esta tarde, pero no puedo ver lo que está detrás de su vida. No conozco su realidad, pero le quiero decir que la cruz del Calvario, Dios uno que conoce la realidad de cada uno de sus hijos. Amén. Y que si a lo mejor los pronósticos, lo que se depara para su futuro, no pintara bien, o usted tiene demasiados retos o desafíos por delante, le quiero decir que el Señor conoce todas las cosas. Y que Él es fiel y justo para guardarnos, para librarnos y para sacarnos en victoria. No caminamos según lo que nuestros ojos ven. Tenemos que caminar de acuerdo a la fe que Dios hizo crecer en nuestro espíritu. Por esa fe vamos a ser capaces de vencer el mundo. De tal forma que tenemos que entender que la vida y la muerte están en las manos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Samuel capítulo 2 versículo 6 dice: el Señor da tanto la muerte como la vida. A uno dice que los baja a la tumba, y a otro dice la Biblia que los levanta de la tumba. En Él está el poder, la sabiduría, la gloria, todo recurso que el ser humano necesite se encuentra en la fuente inagotable de la gracia de Dios. Amén. Y bueno, Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Amén. Le repito, yo no sé cómo usted ha empezado el 2019, pero lo que sí le puedo decir, que los que confían en el Señor no serán conmovidos. Y si este año 2019 su casa está fundamentada en la roca, en la persona de Jesucristo, usted recibirá la habilidad de vencer cualquier gigante que venga a su vida. O cualquier gigante que se le trajo arrastrado en 2018 y que todavía no tenga. El Señor le va a dar la victoria porque Él es soberano y Él tiene control sobre la creación. Dice la Biblia en Miqueas capítulo 4, versículo 1 al 4: y sucederá en los últimos días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Se elevará sobre las colinas y afluirán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que Él nos instruya en sus caminos y nosotros andaremos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Él juzgará entre muchos pueblos y enjuiciará a las naciones poderosas y lejanas. Entonces forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, y no se van a adiestrar más para la guerra. Cada uno se sentará bajo su parra y bajo su higuera, y no habrá quien atemorice al pueblo de Dios, porque la boca del Señor de los ejércitos ha hablado. Mire qué palabra más poderosa que Dios le dio al pueblo en un momento de crisis. El Señor gobierna y Él tiene control sobre todas las circunstancias que vamos a atravesar, o que ya estemos atravesando en este 2019. En segundo lugar, ¿por qué Dios le daría una palabra tan fuerte a este profeta? ¿A cuántos de nosotros nos encantaría que Dios nos dijera: mira, te vas a morir el 31 de diciembre del año 2000 tal? ¿A cuánto le gustaría? Bueno, a mí me gustaría que Dios me diga. A lo mejor hice una planificación, ¿verdad? Un itinerario de viajes para ir de un lado a otro y conocer muchas cosas. O a lo mejor le daría gloria a Dios, porque entonces, ¿qué me importa que los bancos me sigan por las deudas millonarias o las deudas que tengo o cómo esté en esa área de mi vida? Si al fin y al cabo ya tengo una revelación de Dios de cuánto voy a morir. Este hombre tuvo el privilegio de que Dios fue amable con él porque le reveló que iba a morir. ¿Pero por qué? En segundo lugar, para que sepamos enfrentarnos con la muerte. Y alguien me va a decir: mire hermano, pero ¿por qué está hablando de muerte en el 2019? Hay que hablar de éxito, de la bendición de Dios, de otros temas que a lo mejor son agradables al oído nuestro. Pero Dios puso esta palabra. ¿Y qué hace uno? Nosotros podemos enfrentarnos a la muerte, porque la muerte ya fue vencida por
que se levantó de la tumba. Amén. Este hombre tenía que enfrentarse con la muerte. Dios fue amable con él. Y bueno, y le dice en el versículo 1, capítulo 20, versículo 1: pon en orden tu casa porque te vas a morir y no te vas a recuperar. Semejante profecía que le dio. Te vas a morir y ya fue la palabra de Dios declarada, entonces tiene que cumplirse. Yo me imagino de qué manera lo tomó este hombre de Dios. De qué manera recibió esa noticia tan desastrosa. Y bueno, la Biblia lo dice precisamente cuál fue la reacción de Ezequías. Pero cuando estaba estudiando esta parte, entendía de que para nosotros en este año 2019 también debe de significar un llamado de parte de Dios a revisar, examinar y autoevaluar nuestra vida. Es decir, estar dispuesto a someternos voluntariamente al escrutinio público o al escrutinio en la casa del Señor. Es decir, a aquellos a quienes Dios les ha dado más sabiduría, más entendimiento, personas que van a traer el consejo de la palabra o que no van a ser indulgentes con nosotros y nos van a decir lo que nos gusta decir, sino que van a tener el carácter de un profeta para decirnos: así dice el Señor. Porque hoy está de moda la indulgencia. Y a veces a uno le cuesta decir la verdad y decirla de frente. Y una media verdad equivale a una mentira completa. Y la Biblia nos habla y nos llama a vivir en verdad. Es decir, en la persona de Cristo, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. De tal manera que en este 2019 también es un tiempo para examinar nuestra vida. Dicen por ahí que hablando en el plano de la salud, en el plano médico, los hombres somos tercos y renuentes para por lo menos hacernos un chequeo general una vez al año. Dicen que hasta que el carro ya va a reventar, ¿verdad? Uno corre al hospital a hacerse chequeos y tantas cosas. No sé si será cierto. Pero cuanto más en el plano espiritual, nosotros deberíamos de iniciar este año haciendo una autoevaluación de nuestra vida, examinarnos a nosotros mismos. Y miren, eso no es fácil. No crean que es fácil que usted empezara a echar una miradita en su interior, en sus pensamientos, para saber de qué manera usted anda caminando delante del Señor. O a veces cuando uno se cree quizás más espiritual que otro, y usted ve que otro a lo mejor no anda caminando rectamente, como a veces decimos. A veces pasa de que cuesta decir la verdad y decirla de frente, con firmeza, con amor. Pero es necesario examinar nuestra vida. Job capítulo 13, versículo 23 dice: dime qué he hecho mal, muéstrame mi rebelión y mi pecado. Job, usted sabe quién era Job, ¿verdad? No era un creyente que tenía un compromiso con Dios un poco débil. Era un hombre de Dios, un varón recto e íntegro delante del Señor. Y este hombre dice, en un tiempo, me imagino, de búsqueda de Dios: dime qué he hecho mal. En ese momento de crisis que le tocó afrontar, muéstrame mi rebelión y mi pecado. Porque a veces, únicamente cuando vienen ciertas crisis a nuestra vida, nosotros estamos en la mejor condición para hacer una autoevaluación y un autoexamen. Salmo 4:4 dice: temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón y sobre vuestro lecho y callad. Habla de meditar, de examinar nuestro corazón. Salmo capítulo 119, verso 59. Oiga las lindas palabras del salmista. El salmista decía: consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. O sea que estaba fuera de las leyes de Dios. Pero dice el salmista: consideré el rumbo de mi vida. Hermano, este día
Es un buen día para que nosotros consideremos el rumbo de nuestra vida. No importa cómo empezó en la vida cristiana, en sus metas, en sus proyectos, en sus planes, en todo lo que está alrededor de su vida. No importa cómo comenzó. Lo que sí importa es cómo va a terminar. Y probablemente ahorita se encuentre en la mitad del camino en sus metas familiares o personales. Pero le quiero decir que si usted se toma de la poderosa mano de Dios, usted verá su gloria. Él le va a bendecir, le va a abrir camino donde usted menos se lo imagina. Él abrirá ese camino. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40. Examinemos nuestros caminos y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Esto implica obviamente de que Ezequías, siendo un hombre íntegro, recto, y que él puede orar y decir: Señor, y sabes que he hecho lo que es agradable delante de tus ojos. Pero si Dios le dice que ordenara su casa, naturalmente implicaba que algo estaba desordenado en la vida de este hombre de Dios. Ahora bien, yo creo que todos tenemos algo que arreglar en nuestra vida. Gracias, hermano, por el amén. Todos nosotros tenemos alguna cosa que arreglar en nuestra vida. Y otros quizás tenemos más que otros. Pero siempre habrá algo que tiene que ser atendido de manera urgente por la intervención de Dios. Arreglar lo que está mal para el año 2019. ¿De qué manera usted va a determinar vivir de aquí al resto de los días que quedan? ¿De qué forma usted va a determinar vivir? Usted puede seguir arrastrando todas las desgracias, los problemas, los gigantes del 2018 o de muchos años atrás. A lo mejor se siente muy bien cargando esos gigantes que le limitan a llegar a ese potencial que Dios quiere que usted tenga en la vida ministerial, familiar, espiritual. O usted puede determinar en esta noche y decir: yo voy a hacer un compromiso determinante delante de Dios. Voy a hacer un alto en mi vida, voy a poner un punto para que sea un punto y aparte. Es decir, usted puede determinar en este 2019 de qué manera usted va a afrontar los retos y los desafíos que vienen. Siempre hay algo arruinado que necesita reparación. Yo le pregunto, ¿qué tiene que reparar usted en el 2019? ¿Qué es lo que usted tiene que arreglar o reparar en su vida? ¿Habrá algo que tengamos que reparar? Yo creo que sí. Por ejemplo, le voy a dar algunos ejemplos en las finanzas, por ejemplo. Probablemente muchos de nosotros vamos a tener que tomar la determinación de huir de las garras del consumismo y del materialismo que nos está convirtiendo en personas más pobres, incapaces de sembrar para el reino de Dios. Probablemente. La finanza, ¿cómo están las finanzas de nuestra familia, de nosotros? Probablemente alguien va a tener que hacer un plan de emergencia para escapar, como sea, de las deudas. Porque lleva años en la iglesia y no es capaz ni siquiera de dar una ofrenda para que la obra de Dios avance en Ciudad Arce. O probablemente implicará ser más dadivosos, invertir en la obra de Dios, sembrar, ofrendar, ser mejores administradores de los bienes que Dios nos ha dado, o probablemente ser más generosos con los pobres, porque dice mi Biblia que el que le da a un pobre le está prestando a Dios y Dios se lo volverá a pagar. Y la forma en la que Dios paga no es la forma en la cual el ser humano paga o devuelve los favores. El Señor sabe darnos más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. La otra área que tenemos que examinar en el año 2019 es el matrimonio, la familia, nuestros hijos. Decidir, por ejemplo, restaurar relaciones. Debemos de tomar la iniciativa como hijos de Dios para construir. ¿Qué es lo que en el año 2019 necesitamos construir? ¿Puede revisar usted su familia, sus hijos, su vida? ¿Qué necesita construir en el año 2019? ¿Qué altar